Ahí está durando. Bueno, nada, en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Huertales les queremos dar la bienvenida a esta segunda sesión de Diálogos de 20 años, este ciclo que hemos ideado desde Extensión para poder conmemorar, celebrar, para reunirnos un poco en torno a un efeméride que cumple 20 años, que no es tan poco, tampoco es tanto, pero que sí a su arrastre ha dejado un montón de historias y personas, ex estudiantes, muchos profesores, muchas experiencias relacionadas al mundo de la arquitectura, y estas instancias son un poco para celebrar esos momentos a esos estudiantes, a las personas que básicamente componen una escuela de arquitectura como la nuestra. En la sesión de hoy, como nuestra directora Carolina del Campo comentó en la primera sesión, la semana pasada, lo que vamos a hacer es que cada una de las coordinaciones de línea de la escuela, que son 6, que son en el fondo la forma en que tenemos de agrupar el proyecto académico de la escuela, cada línea va a tener a sus invitados, que son ex estudiantes que han trabajado en ciertas áreas de la disciplina de arquitectura que están relacionadas con nuestro campo formativo. En este caso, toca extensión. Mi nombre, para los que no me conocen, es Gonzalo Schmeisser, soy coordinador de extensión, por lo tanto me toca llevar esta sesión. Y mis dos invitados, seguramente habrán visto los afiches, son los arquitectos Javiera Varas, Schumacher, y, ahí lo nombramos, y Marcos Sejes. ¿Por qué están invitados Marcos y la Javi? Básicamente porque ellos han estado trabajando en áreas paralelas a la formación del arquitecto, áreas que podrían ser incluso insospechadas cuando uno está estudiando arquitectura. Si bien aquí hay dos casos bastante particulares que sus propios protagonistas los van a contar, hay uno, digámoslo con nombre, Marco, que siempre fue a lo que se dijo después, siempre fue fotógrafo, Marco. En el caso de la Javi, las circunstancias tuvieron un rol más protagónico, creo que es súper interesante también de escuchar. Y están acá básicamente por eso, porque se han dedicado a utilizar su saber de arquitectura, su formación de arquitectos en campos que van tal vez en líneas paralelas a la formación. De los micrófonos silenciados, por favor. Voy a presentar primero a la Javi. Bueno, ambos dos tenemos una relación más o menos cercana con respecto a la escuela de arquitectura. La Javi Varas Schumacher fue alguna vez, pasó por mi curso, yo digo mi curso, pero un curso que hace el profesor Miguel Laborde, colaboramos hace mucho tiempo, ya fue nuestra estudiante, una estudiante muy activa además, con muchos intereses sobre la misma materia y cosas también además paralelas. Fundó además una serie de tertulias, algo que fue bastante novedoso en su momento. Ella tal vez nos puede contar después más bien de qué se trataron, junto con Cristian Danke, que me parece que está por ahí. Bueno, la Jaira es arquitecta de la UDP, ahí está Cristian, hola. Arquitecta de la UDP, por supuesto, empezó en el 2017 y ha tenido una carrera que a mí me parece muy interesante porque tiene que ver no solamente con el ejercicio de la arquitectura y otros oficios, sino que también con los viajes. O sea, la Javi ha ejercido su profesión en Buenos Aires, ha estado viviendo en Barcelona, me parece, y en Berlín está en este momento, y además ahora está haciendo un máster en Milán, un máster que está haciendo online, por supuesto. No me decía nunca. Eso, no hay todavía un lugar estable donde estar, pero te define mucho también como persona y también es un poco por eso que estás aquí invitada. Y nuestro segundo invitado es Marcos Sejes, que es arquitecto de la UDP. Mi relación en particular con él y por qué lo invité es porque estuvimos paralelos en la escuela, yo salí un poquito antes, pero nos juntábamos, nos relacionábamos más o menos habitualmente en ramos y en los patios de la escuela. Y Marcos tiene, como les decía al principio, esto de que él fue un fotógrafo, como él mismo lo contó, y lo va a contar después, mucho antes de decidirse por estudiar arquitectura. Y eso también es un aspecto muy interesante porque muchos de nosotros, como el caso de Marco y algunos que tal vez nos están escuchando, tenemos inquietudes que no se relacionan directamente con la arquitectura, pero la arquitectura se transforma en una especie de canal para poder desarrollar esas inquietudes que vienen de antes. Así que yo igual los voy a dejar a ellos que se presenten con un dato un poco más certero. Les quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados, por supuesto, y a todos los que se están sumando a este segundo capítulo de la sesión Diálogos de 20 años. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Javi. Bueno, voy a compartir pantalla. Me resulta.
Bueno, primero que todo, hola. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir. Me llamo Javiera Varas. Me recibí hace 3 años de la UDP y el Gonza me contactó hace como 2 o 3 semanas para que tengamos este conversatorio. Y, y yo al principio estaba bastante nerviosa porque no sentía que tuviera suficiente información que mostrar, pero en algún momento entendí que la intención, o quizás una de las intenciones de además invitar exalumnos separados en estas diferentes áreas, es mostrar los diferentes modos de vida desde y a través de la arquitectura. Así que creo que en ese sentido es un tópico del cual todos podemos conversar. Bueno, yo soy de Puerto Montt, mis papás son arquitectos, además de ser arquitectos son muy jóvenes, así que cuando ellos entraron a la escuela de arquitectura yo nací. Así que mis primeros 6 años, 7 años fueron también en una escuela de arquitectura, más o menos. Y tiene un estudio súper bonito en el sur de Chile que trabaja en la madera, más que otra cosa. Y cuando llegó el momento en que yo decidiera qué estudiar, estaba muy dudosa. Y ellos de cierta manera me empujaron un poco la arquitectura, sobre todo porque me decían que a través de la arquitectura, que la arquitectura me iba a enseñar a desarrollar cualquier tipo de proyecto. Entonces más o menos que me convencieron porque además me dijeron que iba a poder ser autosustentable. No sé si es tan claro o no, pero hasta el momento lo es. Así que entré a estudiar arquitectura con mucho amor, pero siempre con muchas dudas, y siempre muy inquieta por tocar otros lados y por buscar otras cosas. Y, y tuve mucha suerte porque tuve la oportunidad de hacer un intercambio a España, que también me mostró otro tipo de cosas, y a la vuelta me encontré con mi querido Alberto Sato, que por ahí está, que me mostró un lado de la arquitectura que yo no conocía, y me hizo reencantarme con ella, pero yo creo que más adelante, cuando conversemos, lo vamos a poder hablar. Me titulo en Santiago y me voy a Buenos Aires. Y estos son una serie de trabajos que he hecho a lo largo de estos 3 años, y voy a mostrar los 4 últimos, 2 de cine y otros 2 más raros, que han pasado acá en Berlín, así que vamos adelante. Este no es uno de los proyectos. Yo llego a Buenos Aires y entro a trabajar de arquitecta, porque en realidad yo estoy haciendo otras cosas, pero nunca he dejado de trabajar como arquitecta. Es lo que me permite vivir en donde quiera vivir, eso es una de las cosas más lindas, la libertad de la carrera, y lo que además me sustenta. Y en esta búsqueda encontré un curso en Buenos Aires en donde enseñaban, eran 2 profesores que tenían una productora de dirección de arte, y ellos impartían un workshop re independiente, súper independientemente. Javi, Y entré... ¿Mm? Javi, ponle pantalla completa, si podéis, para que sea un Bueno, poco más grande la imagen. bacán. Y entré a este workshop, y en el fondo el encargo fue generar un set para un comercial. Y se los muestro, me parece interesante mostrarlo porque yo llego a esto solamente con las herramientas que yo había como recibido en la escuela de arquitectura. O sea, cualquier alumno de arquitectura puede diseñar esto. Estamos acostumbrados a diseñar espacios, a jugar con los colores, a renderizar, etc. Y yo estaba en ese workshop, digamos, con todos alumnos que eran de cine o de vestuario. Entonces, como este tipo de skills no lo manejaban muy bien. ¿Qué pasó? Entregamos el proyecto final y al día siguiente me llaman los profesores y me dicen: Javi, tenemos que hacer esta película, entramos a rodaje en 6 semanas y nos falta mucho trabajo, así que vente a trabajar con nosotros. Así que al día siguiente yo llegué a la oficina de arquitectura y renuncié y empecé a trabajar de set designer. Y, y les voy a presentar 2 locaciones, en realidad. Esta película es una película de época, pero del siglo XX, o sea, como moderna, pero de época, y cuenta la historia de un cantante argentino súper famoso, que es el que inventó el cuarteto, y su vida fue como bastante dramática, porque
ya saben, el rock y ser famoso, y además después muere de un accidente horrible. Y se hace una película como y acá estos son frames de la película, y se hace una película como con este tono un poco medio dramático, y la manera de hacer, bueno, la manera de hacer dirección de arte en película, en general, se divide en dos cosas. O tú agarras una locación y en esa locación le haces un restyling, esta es como la habitación de Rodrigo, o una de las habitaciones de Rodrigo en Buenos Aires, y este es un Photoshop que se hace por encima, que es el restyling para empezar a trabajar. Ay, no sé qué pasa. Un momento, por favor. Y después pueden ver que todos los planos hubo que revestir todo esto en madera, como en chapado. Todos los planos son planos de arquitectura. Todo lo que vemos acá abajo son planos de mobiliario. Son todo, es lo mismo que hacemos en la escuela, pero se usa para otras cosas. Como para romperlo, por ejemplo. Acá se puede ver cómo rompieron el biombo que dibujamos. Y la otra manera de hacer cine, o una de las más conocidas, es adentro de un set. Como era una película de época, me pasaron dos YouTube del 90 y del 80, del 90 al 98, perdón, de un programa de tele, y hubo que como redibujar y con la percepción volver a medir al ojo y empezar a armar todo un set que al final se construyó, y estas son las imágenes. Y fue una experiencia súper bonita, fue una experiencia de mucho aprendizaje, porque era la primera vez que yo trabajaba en cine profesionalmente. Esta es una película que también salió en Netflix, que es del Century Fox, entonces había presupuesto, lo cual es súper importante al momento de hacer cine. Cuando no tenés presupuesto es mucho más complicado. Y aquí empiezo yo a trabajar en cine, en realidad. La siguiente película que hice también en Buenos Aires es una peli independiente, y es mi favorita. Es un documental en donde el director de la película estaba investigando a un personaje argentino llamado Leonidas Barletta, que es el fundador del Teatro del Pueblo, lo que hoy día llamamos el Teatro Independiente, y había recibido la correspondencia que él había mantenido con su hermana durante décadas. Entonces eran muchísimas cartas y muchísimas fotos, y habían como recortes de diario y objetos de él, y él lo investigaba en este documental, y él nos pidió a la directora y a mí que quería tener como un corcho detective tridimensional, a lo cual le llamamos, acuñado por un artista venezolano, el penetrable. En el fondo él iba a poder entrar en este espacio durante toda la película a buscar las cosas. Entonces, esto fue incluso mucho más interesante, porque acá éramos solamente la directora de arte y yo, entonces hubo que empezar a pensar, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo hacemos para que sea rápido? Cuando uno hace una película en set como esta, uno arrienda el set para grabar, y los días son carísimos, porque son espacios súper particulares, con parrillas y luces, etc. Entonces había que generar este proyecto de la manera de que yo lo pudiera armar en el exterior. Acá yo lo estoy armando en el exterior. Hicimos como un cuadrado, una estructura de PVC, le pusimos una malla, y esto se dobló en sí mismo para llegar al día del set de montaje y simplemente desplegarlo. Les quiero mostrar un poco el resultado de lo que fue esto. Este es el trailer de la película. Y acá entra en juego algo que es una de las cosas que a mí más me apasiona del cine, que es que uno, en el fondo el director tiene una idea de una película, y entra con el director de foto a ver los cuadros y los frames que se van a hacer y armar la historia, y entra el director de arte, se tienen que cargar de todo lo que pueda tocar, de la ropa, del espacio, de todo lo que se pueda tocar, se encarga el director de arte. Y empiezan estos tres personajes a trabajar juntos, y nosotros que en arquitectura, por ejemplo, estamos acostumbrados a trabajar mucho con la luz y ese tipo de cosas, en el cine está en manos del director de foto. Entonces es muy bonito porque uno genera una escenografía, y esa escenografía después se muestra a través del ojo de otra persona, que es el director de foto, y después va a poder hablar
marcos un poco más acerca de, me imagino, de la luz y la foto. Entonces, es como que tú generas ahí un proyecto y finalmente lo ves a través de los ojos de alguien más, y esa persona puede hacer que se vea peor o 10 veces más maravilloso, que fue lo que pasó en esta película. Y después de eso, eh, empieza como a quedar un poco la embarrada en Buenos Aires, porque la economía es difícil allá, así que decido mudarme para acá. Entre medio pasé por Barcelona, pero en Barcelona no trabajé como arquitecta ni diseñadora, y llego a Berlín y de vuelta vuelvo a encontrar trabajo de arquitecto en un estudio que me permite mantenerme acá en Berlín y que además me permite tener tiempo para hacer otro tipo de cosas. Eh, y acá es un poco más complejo entrar al cine porque acá el arte se paga, en Argentina era como un poco más autogestionado, entonces acá los circuitos a veces son un poco más difíciles de entrar. Y en esa búsqueda de otras áreas, conozco a un arquitecto, de hecho, José, que lleva como 10 años viviendo acá, y él estaba armando un festival de arte con 80 artistas, era mucha gente, era mucho artista. Y él quería armar como un festival que durara 3 días. Entonces nos conocimos por casualidad y me volvió a contactar y me pide que lo ayude a coordinar el festival y, y hacer la museografía. O decidimos hacer después más adelante la museografía que les voy a mostrar. Esto también es muy interesante porque finalmente la arquitectura es una herramienta súper poderosa en el sentido de que uno tiene una idea de lo que quiere hacer más o menos y la arquitectura te enseña, o al menos yo en la escuela aprendí, la metodología para esa idea hacerla concreta. Y de repente quizás esto es una tremenda habilidad y otras áreas no la tienen tan automatizada. Y para nosotros, o al menos para mí, es fácil como organizar las cosas y ponerlas en etapas y todo. Y para coordinar un festival, tienes que coordinar un montón de cosas. Éramos un colectivo súper grande con un montón de gente, así que lo logramos hacer súper bien. Fue un éxito, fueron miles de personas. Y una de las cosas que me tocó hacer además, que de vuelta, es las mismas herramientas que aprendí en la universidad, las mismas que usé para hacer cine, es que había que montar la exposición, eran, no sé, 30 cuadros, ponte tú, y teníamos solo una mañana para hacerlo. Entonces, en honor al tiempo, modelé la galería en 3D y empecé a jugar con la composición de los cuadros, para en el fondo llegar a la galería y con ayuda de mis compañeros medir todo rápidamente y ¡pa! Montar. Y salió muy bien. Pero esas son las cosas que en el fondo, o los caminos que he estado investigando en disciplinas adyacentes a la arquitectura, también por el hecho de que creo que en el intercambio de disciplinas existe algo maravilloso, o muy, en el fondo, como una fuente de donde tú puedes sacar ideas también para ir y volver a la arquitectura. Este es el último proyecto que les voy a mostrar en honor al tiempo, además. Este es un lugar increíble acá en Berlín, que se llama la Floating University, que es de Raum Labor. Es un lugar súper nuevo. Esto es un espacio que queda súper cerca de Tempelhof, que era el aeropuerto que la ciudadanía se toma y hace parque, y en el fondo esto es un lugar inundable. Entonces Raum Labor funda esta universidad inflable, que no es una universidad, es un lugar para encontrarse y estudiar o realizar workshops, que es lo que hicimos nosotros, con puros objetos reciclados, con puros pabellones que tomó otras partes, y este espacio va cambiando todos los años. Entonces uno de los ejemplos más bonitos de arquitectura efímera, que yo conozco al menos. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en un workshop que es el Summer School de la Architectural Association, que se llama Animalesque, y esta es como la primera experiencia que tengo construyendo como una especie de pabellón. Y en el fondo el animalesque es, y en el fondo lo que quiero explicar es un poco lo que a mí parecer hacen los pabellones, que en el fondo es hacerse preguntas que de repente la arquitectura
es mucho más complejo hacérsela porque hay clientes y los procesos son más largos. Animalesque da como, creo que un paso atrás a toda esta nueva era de como el green thinking y la arquitectura verde y todo, y dice, ¿qué pasa si empezamos a hacer que las ciudades sean habitables para diferentes especies? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a pensar que como seres humanos y como especie podemos habitar con abejas, con aves, con zorros? Acá Berlín está llenísimo de zorros, con jabalí, no sé, en Barcelona está lleno de jabalí, y empezar a que la arquitectura también lo reciba. Y en esa búsqueda, que este animal es que es un laboratorio continuo, arman este pabellón, que es el nido, y como una especie de metáfora, finalmente, como una especie de metáfora, y en la medida de construir, ahora mismo te voy a hacer una pregunta, no sé qué la. Bueno, ese es el último proyecto que voy a mostrar, y quizás después tenemos como más tiempo para hacer más preguntas. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Te toca, Marco. Javiera. Muchas gracias. Después vamos a tener un ratito para conversar un poco y ayudarnos a tener algunas ideas. Si es que alguien tiene alguna pregunta que la quiera pensar también, y está el chat disponible, y si no, bueno, la podemos hacer oralmente. Ahora vamos a darle paso a Marcos para que presente su trabajo. Hola, hola. Voy a también compartir pantalla acá. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá. Gracias, Gonzalo. Qué bueno compartir contigo, Javiera. Gracias a todos los asistentes que están acá, arquitectas, arquitectos. No sé si hay también gente de la fotografía o de cualquier área que estén escuchando. Nada, bueno, también voy a hacer una presentación de mi trabajo, y quisiera también como poder enfocarla un poco o vincularla al paso, ¿no es cierto?, por la arquitectura. Paso fundamental en este caso en mi vida. Claro, como comentó Gonzalo en algún minuto, porque lo conversamos anteriormente, que yo tomaba fotos desde que estaba en el colegio, era como el que andaba en las fotos, no sé, para la Alianza o para cualquier cosa, andaba con una cámara, y desde los viajes desde antes, y qué sé yo, entré a estudiar diseño un poco buscando cosas como relacionadas a la fotografía, luego me cambié a arquitectura, como buscando, siempre fue como una búsqueda de más herramientas. También me pasaba un poco de tener como un contexto de hartos arquitectos, entonces alrededor como que el idioma, por decirlo de alguna forma, se me hacía como común. Y claro, un poco entran, no sé si miedos y la necesidad de tener como más herramientas por si acaso, como quien dice, o qué fuera, pero algo relacionado a eso. Y entonces voy a mostrar acá, bueno, yo estoy presentando en este momento desde mi página web, que un poco es como un portafolio abierto, y lo uso de esta forma porque también, si a alguien le interesa, puede volver ahí, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Estoy arreglando una cosa del Zoom acá para quedar más cómodo. A revisar algo, qué sé yo, porque hay algunos textos y todo. Entonces, este primer proyecto que muestro, bueno, una pequeña introducción. Me dedico hoy día a la fotografía documental, me encargo de reportajes y proyectos personales, y también hago foto de arquitectura. Estuve viviendo en Londres un año por un intercambio de mi mujer, y ahí decidí meterme más fuerte en la fotografía de arquitectura, y de vuelta estoy haciendo harto eso acá en Chile hace un par de años. Entonces, bueno, lo que quiero pasar rápidamente es, bueno, partir con un proyecto que es del 2011 al 2013, son 2 etapas, es chiquitito, hay pocas fotos acá. ¿Y por qué el 2011? Interesante para mí, este proyecto no sé, no lo muestro mucho, pero me interesa porque estaba todavía en la escuela. Entonces la escuela de la Portales en este caso tenía como un fuerte vínculo al área del paisaje, y
y un poco al área del territorio. Entonces, como de esa comprensión del territorio y el paisaje, en el fondo no hablábamos siempre de la obra construida, sino que también había como una aproximación al territorio un poco más grande. Y yo creo que ciertos términos y ciertas como conversaciones de ahí se me fueron pegando, digamos intereses también. Entonces nace esto que un poco una herramienta de observación que le empecé a llamar asentamientos territoriales. El texto que se encuentra acá es un texto que escribimos en conjunto con Magdalena Ulloa, que es mi mujer, y con ella lo escribimos el año 2016. Ella es más inteligente que yo, así que escribió más en el texto. Pero habla un poco de los paisajes culturales, en el fondo, y para ser bien breve, como de este binomio que ya el territorio, o sea, el paisaje está por un lado y está el ser humano y sus actividades por otro lado, y eso ya llama al paisaje a transformarse en territorio, y de ahí se desprenden estos paisajes culturales. Como dije antes, está el texto al lado, por si alguien quisiera indagar, pero un poco tiene que ver con las pequeñas huellas del hombre en el territorio. Entonces acá hay algo interesante que me empieza a pasar, que son el decir pequeñas, un poco también dio paso a lo que vino después en mi siguiente proyecto, que es un proyecto del año 2015, donde ya las huellas del ser humano en el territorio eran más fuertes. Había un impacto, si bien acá hay un impacto cultural, vernáculo, por ejemplo, no sé, en esta imagen que tiene que ver con estos asentamientos, con un saber ancestral de los cercos de cactus, de la división predial, de la construcción en adobe, de un paisaje que queda, ¿no es cierto? Y que ya no se le puede dar el mismo uso, probablemente, ¿no es cierto?, de una casa abandonada. Perdón, y una serie de temas, pero era una huella, bueno, esto es en el norte por un lado lo que viene a color, y luego en la Patagonia en el sur, son como que se abarcan los dos extremos. Entonces un poco es una huella todavía, es una observación del paisaje, una observación del territorio, porque es una huella súper pasiva, ¿no es cierto? También hay un par de ejercicios acá, esto es Ecuador, que es la cordillera de los Andes también, y entonces como un poco distintos climas, ¿no es cierto? Y también la cordillera de los Andes en Bolivia, con distintos temas de asentamientos territoriales. Pasando de manera súper rápida, me encantaría como detenerme en harto, pero quiero ir haciendo ese paso desde la escuela a proyectos que fueron madurando un poco más. Entonces, el siguiente este proyecto que es un poco el que más he mostrado, que se llama Agua, Minería y Éxodo, que un poco en ese mismo acto de ir observando esta huella del hombre en el territorio, digamos que la foto, el proyecto anterior era 2011 y 2013, porque... Claro, pues, como hoy está más ganas de sensación. A mí ya no me pasa porque gracias a Dios, ya, un poco, pero da miedo. Silencio, por favor, hay un audio prendido ahí, por favor. Silencio, estoy tratando de encontrarlo, Marco, pero no lo encuentro. No te preocupes, yo estoy acá. Entonces, un poco está esta huella o este impacto en el territorio, ¿no es cierto?, que al principio es una huella y luego con water mining, o sea, con agua, minería y éxodo, en el fondo se transforma en un impacto mucho más fuerte. Pero nace el mismo gesto. Antes dije, claro, el 2011 y el 2013, porque el 2011 es la Patagonia y el 2013, en el fondo, me fui al norte y era un acto como de tomar fotos desde la carretera. Pero fue como el norte chico. No voy a contextualizar porque creo que hay más gente de Chile acá. Y luego, en favor del tiempo, como dijimos antes. Entonces, luego, 2015, partimos nuevamente también. Mi mujer estaba trabajando en Diego Almagro por el tema del aluvión. Partimos juntos yo a hacer un registro. Y empieza ese mismo gesto de tomar fotos desde la carretera, pero en el norte grande. Y luego hicimos un viaje de 3 meses haciendo fotos, ¿no? Y al hacer este viaje, como por este territorio extenso, ¿no es cierto?, que en el fondo cae en una cantidad de países de Europa, en 3 regiones del norte gigantes. Perdón. En este recorrido parte como por cierta... Tengo un problema con la página.
por ciertas infraestructuras del desierto. De hecho, al principio de la serie se llamaba infraestructuras del desierto, que eran como elementos que estaban dispersos ahí. Pero al ponerlo sobre la mesa, como al llegar después de 3 meses de viaje, y poner ciertas fotos como de estas infraestructuras que yo veía, como este ejercicio de fotografiar, un ejercicio, insisto, como que venía muy de la formación de arquitecto, ¿no es cierto? Eran infraestructuras que estaban como a la orilla del camino, qué sé yo, las pongo sobre la mesa y se empieza como a revelar un mapa del territorio mucho más profundo, donde estas infraestructuras estaban ligadas o asociadas a través de las actividades extractivas. Y pasábamos desde el salitre, ¿no es cierto?, hasta, bueno, mármol, cobre, bórax, litio, ¿no es cierto? Y en eso nos encontramos con el tema del agua y el tema de los desplazamientos culturales que se producen en relación a las actividades extractivas. Entonces, voy a mirar un segundo la hora. Entonces lo que empieza a pasar, Gonzalo, te pido que me dices igual si es que me paso con una seña, perdón que lo digan en voz alta, pero... entonces, se empieza como a revelar este mapa, ¿no es cierto? Y lo que este proyecto quiere hacer es un poco empezar a contar esto, obviamente en un tono de poder denunciar en ciertos casos, contar, generar una reflexión, ¿no es cierto?, de un antes y un después, siempre como con ganas de que nos cuestionemos sobre cómo se hacen las cosas en el futuro. Es decir, partimos del salitre, el cobre, ¿no es cierto? Quizá ya no tenemos nada que hacer con lo que haya pasado en el salitre, etc. Sin embargo, empieza a pasar que hoy día se viene el litio y cómo, mis preguntas eran cómo nos vamos a enfrentar desde el punto de vista del territorio, de la economía, del medio ambiente a este nuevo material. Entonces, surge esta investigación que pasa un poco por el agua, por las distintas actividades extractivas y por, en lo que se ve un poco en esta foto, el tema del éxodo que le puse, que tiene que ver con estos pueblos que se abandonan porque las personas se tienen que ir a trabajar a otra parte o porque y ya las actividades extractivas, o sea, productivas cambiaron producto de que se secó un río, qué sé yo. Hay agentes climáticos y agentes, ¿no es cierto?, también mineros, por decirlo de alguna parte, o relacionados a la actividad extractiva. Pero mucho más también, aparte o en paralelo como de ese carácter como de información o denuncia o lo que se diga, había también un ejercicio por descontextualizar un territorio. O sea, yo veía el desierto de Atacama o buscaba Google, en Google el desierto de Atacama y había una suerte de territorio como mucho más como prístino, las montañas, San Pedro de Atacama, y yo no veía eso, entonces quería como jugar un poco con esa suerte de cambiar un imaginario. Es un proyecto que dura 4 años y que es bastante extenso. Estoy pasando por las imágenes de forma como un poco rápida, pero la idea también es que ustedes puedan verlo con tiempo. Se faltó por cargar una imagen, pero no importa. Y un poco esos eran proyectos personales y un poco en un carácter como un poco más de encargo, pero que también lo tengo en mi página porque me gustó mucho, fue trabajar con algo también vinculado a la arquitectura, que era con la Fundación Cerro Isla. Trabajé con Etienne Lefranc, con la Fernanda Ruiz en este caso, principalmente, además de todo el equipo. Acá Ana Gianco hizo este libro, que son distintas etapas de registro del uso de los cerros. Se han hecho libros de Cerro Isla, el encargo tenía fotos como de archivo del Guy Wemborn, ¿no es cierto?, como de los cerros en su contexto como territorial más amplio, pero a mí se me encargó como esta relación un poco más cercana entre el usuario y el territorio, ciertos detalles. Y para mí fue muy, muy bonito poder abordar este proyecto. Entonces, acá pasaba una cosa que era súper interesante, que era como el lenguaje de la arquitectura. Esto yo creo que empecé el 2016 y después el 2019 fueron 2 etapas, 2016 y 2019. Y era como volver a hablar el lenguaje. O sea, acá mis clientes eran arquitectos
Entonces, lo que conversábamos tenía que ver con eso, y un poco se liga a lo que voy a hablar después, muy en breve, que es ese lenguaje después se aplica a mi pega mucha más pura y dura como de fotógrafo de arquitectura, que también es poder llegar desde la fotografía como a una conversación súper de arquitecto también para poder fotografiar una obra. Acá hay una serie de fotos, bueno, lo que tienen, generalmente yo como fotógrafo, por lo tanto, o sea, por mi experiencia personal, produzco muchas fotos, entonces lo que mi página me da, y en esto como de que uno es como una especie de medio entre Instagram o la página web que la puede ver cualquier persona, es mi propia visión sobre el proyecto, sobre las fotos que se toman por encargo, porque tiene muchas salidas, qué sé yo, se muestra a través de la red, de revistas, de libros, pero esto es como las fotos que a mí me gustan. Entonces, reitero, tiene que ver mucho con los usos, y lo que estoy tratando de contar es como un hilo conductor entre estos proyectos 2011, 2015, 2016, etc. Y siguiendo un poco, bueno, pueden ver más imágenes acá. En 2016 jugué un poco también, cambié un poco de ciertos temas, tuve más cercanía que la que había tenido en otros momentos. Eso ya es como un cambio en la fotografía para mí, que fue un desafío acercarse. Eso lo podemos ver cuando trabajaba como fotógrafo. O sea, al venir de la arquitectura tenía una distancia mucho más lejana. Luego como que mis diálogos con fotógrafos, con editores, como con el mundo de la fotografía en sí, me hizo entrar mucho más al retrato. Entonces tengo como esas dos partes como bien claras. También tengo un proyecto de Rusia que solo se lo voy a dejar acá para que lo cuenten si alguien tiene ganas de verlo en mi página web, porque los latearía de otra manera, pero también es interesante ver cómo la relación como con esa formación previa y con proyectos, un poco con lo último que estoy mencionando, que es ese acercarme mucho más. O sea, este ya es un proyecto mucho más íntimo, mucho más cercano. Pero en el fondo es muy icónico en lo que ha sido mi desarrollo o carrera, no sé, porque fue un proyecto que se publicó bastante, porque la historia era muy buena. Pero lo voy a dejar ahí, es de 93 chilenos que se van a Rusia y que no pueden regresar, pues se van antes del golpe de Estado, y resulta que no pueden regresar por lo que todos sabemos que fue ese periodo. Entonces, y llega el 2020, ¿no es cierto? Hoy. Estoy desarrollando este proyecto y lo estoy mostrando en una plataforma que se llama Picter, que es una plataforma para fotografía, ¿no es cierto? Y es el proyecto que estuve desarrollando junto al WordPress Photo, que como en un taller que hubo. Y nuevamente me pone a prueba, pero como en la Araucanía, en la región donde estoy viviendo ahora, y como con un desafío mucho mayor, que era como un paisaje que me salía más difícil de fotografiar, y nuevamente yo quiero acercarme como recién llegado, como una persona que no conoce el lugar, ¿no es cierto?, a comprender el territorio, quién lo habita, de qué forma, territorios tan idealizados o tan contados desde distintas voces, que en el fondo yo quería tener mi propia visión. Entonces hay una asociación de actos y de personas, ¿no es cierto?, tratando nuevamente de descontextualizar la imagen clásica de la Araucanía para poder mostrarla de la forma que yo la concibo. Me basé mucho en la pintura de 1700 para poder abordar como este proyecto. Es un proyecto que todavía no muestro, no publico, o sea, hay un par de fotos en mi Instagram, quizás algunas de las que han visto, pero que está totalmente en proceso. Se nos acaba el tiempo y la verdad es que quiero poder dejar tiempo para conversar, solamente dejarlos con esta imagen que en el fondo es un guillatún, ¿no es cierto? El lugar donde se realiza el guillatún. Y esta es como mi observación, como que está siempre, ¿no? Siempre vuelvo como a esto tan arquitectónico, tan de lo constructivo, de lo vernáculo, de los elementos
hechos por el ser humano que conforman el territorio, y creo que es algo que me acompaña en todos los proyectos donde, si bien me enfoco mucho más como en el lenguaje fotográfico para fotógrafos y fotógrafas, tengo como mi voz personal, que es la que viene de la formación como arquitecto. Así que con eso quiero pasar un poco a conversar de todos juntos, no sé, voy a dejar de compartir pantalla. Tenía ahí también un poco lo de la foto de arquitectura, pero creo que es mucho más fome para este momento, porque la idea es que también nos abramos a conversar, o a las preguntas, o a lo que sea. Así que lo voy a dejar ahí. ¿Estáis muteado, Gonzalo? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ya, pues no, bacán. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Jai. Antes que nada, antes como de hacer algún comentario, me gustaría como dejar también abierta la posibilidad de que comenten lo que quieran comentar, preguntar. No necesariamente tiene que ser público, también pueden ser los mismos profesores. Algunos probablemente se cruzaron con estos dos exalumnos de la escuela en algún momento. Y a mí me gustaría rescatar algo que estuve hablando el otro día justamente con una profesora de la escuela, que es la Isa Serra, que estaba por ahí, que como esta es una escuela muy joven, tiene algo que es virtuoso, a mi entender, que es que somos todos jóvenes los exalumnos también, los ex estudiantes. Y eso implica esa juventud en nosotros. O sea, de hecho, para la primera sesión estuvo Diego Lavey, que en él pusimos todo en la espalda, en el fondo, todo el resumen de la primera generación, que es el 2000. Implica que somos todos un poco un work in progress. Ninguno de nosotros está como terminado, digamos, si es que alguien se llegara a terminar alguna vez. Estamos todos un poco trabajando, estamos todos tratando de descubrir un poco cuáles son nuestros espacios, y me parece que lo de ustedes dos es justamente eso. En dos versiones diferentes tal vez, un poco lo de la Jai es que algo que me gusta mucho, me gustó de tu presentación también, que es como itinerante un poco, que hay algo como de motivación, de saltar de un lado a otro, de moverse, de ir a buscar cosas, oportunidades, y es básicamente lo que ha hecho que se te vayan abriendo puertas y lugares insospechados, ¿no? Como tú salís de la escuela pensando que hay que ser arquitecta, tenés unos padres que son arquitectos, además, una oficina donde era como salir de la escuela, meterte a la oficina y trabajar en la oficina, pero en vez de eso te agarráis algo te pasa y termináis en Buenos Aires haciendo cine. O sea, ese impulso me parece que tiene que ver con un poco también con la libertad de la juventud, no solo tuya, que eres muy joven, sino que la juventud de la escuela, ¿no? Como somos una escuela que no tiene como parámetros tan establecidos, no tenemos, si bien sí lo tenemos, esto es una opinión bien personal, pero no tenemos un prestigio de 150 años que cuidar. Somos más valientes también. Y en ese sentido, lo tuyo tiene como un toque de valentía que yo considero que es súper valioso. En el caso de Marcos, que es alguien que como que tenía como su beta más o menos hecha antes de, pasa un poco lo mismo igual. Él pasa por la escuela y la escuela se transforma en un canal para poder explorar, yo diría, mundos muy diversos, pero que están siempre como tienen una pata en el mundo de la arquitectura. O sea, tú hablaste algo, de hecho, que hoy día es como un sello de la escuela, y yo creo un poco eso de que la escuela tiene mucho como del paisaje y el territorio. De hecho, tiene un magíster, no es de la escuela, pero es de la facultad. Y el área de paisaje es súper importante en nuestra escuela. Y a nosotros nos formaron un poco pensando en que el oficio de la arquitectura es un oficio que dialoga con el territorio, ¿no? Se mira a sí mismo, digamos. Entonces, en ese sentido, nada, me gusta mucho como que ustedes dos representan mucho ese espíritu del arquitecto que hace, pero no hace necesariamente desde la arquitectura, sino que tal vez la mira como con otros ojos, o una perspectiva un poco más amplia, que básicamente nace desde la valentía de hacer otras cosas, y no quedarse como con lo que te entregó la escuela, en el fondo, que es saber hacer planos, saber ocupar Revit, AutoCAD, y no sé, yo ya salí hace rato, así que estoy desactualizado, pero las herramientas que te entrega en la formación de arquitectos de la escuela. Así que nada, yo les quiero agradecer, y me gustaría, si es que alguien tiene alguna pregunta en el público, es el momento de hacerla. Y si no, igual yo les preguntaría, tal vez como para iniciar esto, tenemos un rato todavía, unos 20 minutos, como que tal vez nos comenten ustedes cómo la formación desde la UDP, en particular la UDP, no solamente la formación de arquitectos, les permitió también esta como visión un poco más amplia de lo que significa ser arquitecto.
Dale, Javi. Bueno, yo salí hace poquito, yo salí hace 3 años de la escuela y no sé qué tanto haya cambiado en estos últimos 3 años, pero, pero sí, es verdad que es una escuela joven y que al mismo tiempo es una escuela súper cercana. Y en ese sentido se presentan muchísimas oportunidades. Yo creo que para mí fue fundamental haber trabajado en la escuela, haber trabajado como ayudante para poder formar un relato en realidad, porque yo venía un poco como con esta sensación de que me faltaban cosas, de que y yo creo que una de las cosas que a mí más me complicaba de la arquitectura en general era el peso del tiempo, era en el fondo lo que dura hacer un proyecto y la seguridad que uno tiene que tener para después llegar y montarte un edificio, ¿me entendés? Que no se va a mover en mucho tiempo. Y en estas áreas encontré como la libertad de eso. Pero para llegar a eso, tuve que salir un poco, a ver otras disciplinas. Y para eso fue súper importante Sato y fue súper importante Pedro, que los saludo desde aquí, los extraño mucho. Y ellos tenían un método de diseño que hacíamos en un taller en el cual yo les era asistente, muy interesante que tenía que ver con los imaginarios. Y esos imaginarios tenían que sacar cosas desde la fotografía, desde el arte, desde otras disciplinas. Y poder romper la arquitectura, y incluso en ese encargo, ese taller fue sumamente interesante porque era un taller sin encargo, era un taller con un problema. Entonces, en base a un problema, tu proyecto simplemente era una respuesta, y estabas armando un relato, y eran cosas que se le ocurrían a Alberto con Pedro, y que quizás podíamos hacer porque la escuela tenía esas libertades, o era como más nueva, como que no estaba tan establecido. Yo una de las cosas que me ha pasado viviendo fuera es que tuve mucha relación con gente de la UBA en Buenos Aires, que es una escuela completamente diferente. Pasé por la escuela en España, ahora estoy haciendo un máster en Milán, y me pasa que las escuelas son más impersonales, ¿me entiendes? Como que la nuestra tiene todavía esa cercanía, y esa cercanía que te permite eh, desarrollar proyectos, absolutamente, trabajar juntos. Para mí, una de las cosas fundamentales. No sé qué más decir. No, o sea, qué increíble escuchar lo que estáis diciendo, porque a mí me pasa que cuando dijiste salí hace 3 años, yo salí hace 8 o 9 años, y primera vez que lo digo, o sea, primera vez que como que lo mido y digo que igual pasa el tiempo, eh, y sí, pues, de todas maneras está esa cosa como nueva o sin miedo. Eso yo creo que era súper interesante. Y como de decir, ok, aquí la jugamos, o el sentimiento que tengo yo como de, no sé si vanguardia es la palabra, pero querer como impulsar nuevas cosas que yo creo que cuando tenéis como energías más viejas o más arrastradas, es más difícil ir cambiando. Y a mí me pasó que igual yo creo que acá hay profesores y profesoras que me regalonearon harto en la escuela. Yo, o sea, como que pasaba de un lado a otro, como eso entre pegas de fotos, pasaba, no sé, siempre he sido medio desconcentrado, entonces fue como que en vez de ser un desafío la universidad, era como una acogida. Y eso era muy heavy, o sea, desde como, en vez de ser como algo como pesado con lo que yo tuviera que cumplir como aparte, era como un apoyo para todas las cosas, ¿cachai? Y eso fue muy loco. Parece como publicidad para los BP, pero no, era no, como que nada que ver, así para los que no son de la escuela, no estoy haciendo, estoy a lo más recordando con nostalgia, que veo caras conocidas, pero, pero en el fondo era un poco como ese espacio de acogida. Y iba desde que me prestaban los equipos de, de fotos para hacer pegas comerciales, una cuestión que no sé si ni debería decir, ¿cachai? Así, creo que le saqué plata a la escuela, sí, pero en el fondo había como ese espacio y claro, esa acogida. Y también como un poco el tema de la representación. No sé en qué estoy hoy día, todo, pero
siento que hasta el tema de como los SketchUp era más nuevo, Revit estaba saliendo cuando yo estaba estudiando, ¿cachai? Photoshop, no sé, como que no habían tantas páginas de plantillas como hay ahora, no tengo idea, era como todo medio novedoso y había como algo con la representación, entonces yo tenía como ese espacio como desde la fotografía, me gusta esto dibujar y como que, entonces había como como un espacio de juego ahí muy entretenido. Yo me acuerdo que como que representábamos bien, las entregas de nosotros eran mucho más bacanas que las de otras escuelas en ese sentido. Pero yo insisto que el apoyo, el apoyo en mi caso, es que veo a la Coco ahí, me da risa. Yo creo que fue como bien grande, porque yo pasaba como haciendo fotos, iba a la escuela y creo que tenía la cabeza en otro tipo de cosas. Pero hoy día soy un 100% arquitecto para mi disciplina. Bueno, otra cosa que vale la pena mencionar es, yo no sé hasta cuánto tiempo vaya a durar la universidad que tenemos en Chile hoy, pero creo que mucho, en el sentido de que acá los bachelors son mucho más cortos, entonces las carreras son mucho más especializadas, y la oportunidad que tuvimos nosotros de entrar a una escuela donde hicimos arquitectura, paisaje, urbanismo y muchas diferentes áreas, también es fundamental, ¿me entendís? Porque acá son carreras distintas. Y quizás tenemos como mucha información y no somos especialistas ni en paisaje ni especialistas en urbanismo, pero te permite salir con otra aproximación al proyecto. Eso también me parece que ha sido una oportunidad súper grande en la escuela. Y el hecho de que nos vayan a hacer, y el hecho de que nos hagan ser parte, como que nos permitan y nos den los espacios de ser ayudantes, como fue mi caso, te hace sentir que es tu escuela, ¿me entendí? Entonces estáis como con un proyecto colectivo y es como que queréis que las clases sean más entretenidas, que los talleres sean más provechosos. Eso es bonito también. Hay un valor ahí, seguro. Sí, bueno, es algo, como dijo Marco, esto puede parecer como una publicidad en la escuela, pero no es la idea. No, pero efectivamente, claro, tú dijiste dos cosas súper importantes. Uno, que es como hay una formación diversa para personas diversas. O sea, yo considero que el valor que tiene una escuela de arquitectura, o cualquier escuela, no me refiero a esta en particular, pero la arquitectura en general es una disciplina como que acoge muchas inquietudes, muy diversas. Diversas en sentido, o sea, como ustedes mismos lo están mostrando, o sea, un trabajo que tiene que ver con el cine y uno que tiene que ver con la fotografía directo, que tienen cierta raíz la arquitectura, sí, pero son diversas igual. Pero si uno se pone a hacer una encuesta así rápido entre los compañeros o exalumnos, no sé, mi generación, que yo soy como una o dos más arriba que Marco, hay gente que es músico, hay gente que también saca fotos, hay gente que se dedicó a las municipalidades, hay gente que se ha dedicado a proyectar directamente, o sea, es un mundo en el fondo que recoge como una serie de inquietudes muy amplias y te echa para afuera un poco como con esto, no con o sea, si bien yo considero que la arquitectura es un oficio, te deja como en el mundo profesional como aprendiendo a pensar, más que aprendiendo a hacer. Dime lo que querías decir, Carlos. Porque el otro día conversábamos y yo te decía, y como que una de las cosas que conversamos antes Era Javi, me era que tú y yo tuvimos mucha suerte en estos, de repente en que nos encontramos con estos profes que nos ayudaron, que nos empezaron como a guiar un poco o a traspasarnos un lenguaje. Y yo o sea, mi primer trabajo de arquitecta es en Buenos Aires y era una oficina tipo arquitectura muy tradicional. Y en el fondo los primeros encargos que yo tenía era hacer como planos eléctricos y planos sanitarios y no sabía hacer nada. Y estaba vuelta loca. Y recuerdo haber llamado a Sato y haberle dicho, hicimos en la universidad que no aprendí a hacer esto. Y Sato me dice, la universidad te enseña a aprender. Y eso es lo que creo que estamos haciendo, no solamente en la arquitectura, sino además en otras disciplinas. Como aprender rápidamente y poder realizar y trabajar. Eso es transversal. Ya se seca, bueno. Trabajo en Buenos Aires, cáchate la wea. Oye, bacán la espontaneidad, pero tenemos un audio aquí metiéndose. No lo podía decir. Hay alguien que está haciendo mucho ruido, le pedimos que apaguen su micrófono. Nada, y otra cosa también, recogiendo un poco lo que dice Marcos,
me parece como interesante también la aproximación a la arquitectura como desde la dispersión, que tal vez es una palabra que en el colegio suena súper mal. En mi caso, no quiero ser autorreferente, pero me pasaba lo mismo, y todo el día me retaban porque era disperso. Yo sé que nuestra directora también, sí, ya que estamos haciendo conversaciones íntimas. Pero la dispersión puede que se vuelva una virtud cuando uno encuentra un camino dentro de esa dispersión. Y porque la dispersión, en mi caso, o sea, en mi opinión, tiene más bien que ver como con una especie de apertura mental a dejarse sorprender y dejar que todo te conquiste un poco. Y en esa conquista de todas las cosas uno va encontrando un camino de repente. Y en tu caso, Marcos, el tuyo estaba bien claro de antes. Probablemente la arquitectura te amplió, te amplificó mucho más el camino, pero tú igual seguiste por el mismo. Como divertido el juego ahí así. Pero claro, la arquitectura se vuelve en tu caso una herramienta también. Y tú también hablaste, por ejemplo, como o sea, como que la arquitectura te dio también una visión sobre el acto, sobre cómo se ocupan las cosas, y sobre la infraestructura, por supuesto. Y además, sobre una cuestión básica de la arquitectura, que es que, como que nosotros dependemos de un encargo. Y tú también. O sea, tú eres fotógrafo, pero tú necesitas que alguien te pida que te metas ahí en un proyecto, ¿no? De repente podrías comentar un poco eso, cómo esa dinámica del que te llama y te dice, métete en un proyecto, y cómo entras tú en ese proyecto. Ahí hay una cuestión que es bien heavy, que la verdad debe ser súper breve, pero el mundo de la fotografía, se los cuento a los que, no sé si hay alguien que pertenezca a ese ambiente acá, porque yo también publiqué la charla por otros lados, pero en el fondo está cambiando, pero como nunca había cambiado. En el fondo antes te daban un encargo, una revista, había gente en el fondo que me podía vivir de un encargo de una revista, hoy día de un assignment, como se dice en inglés, no sé, pero hoy día ya los encargos o los medios que asignan son, en Chile no hay ni uno, ¿cachai? Así que te dan un encargo que realmente te pueda pagar, y los otros son, no sé, el New York Times, los gringos, ¿cachai? The Guardian o no sé, o sea, hay como una utopía de que de eso The Guardian ya no hace, o Le Monde, o como grandes diarios europeos, no encargan tanto. Entonces, se ha vuelto mucho al tema del autoencargo, y en el fondo, porque sí hay plataformas para mostrar, y sí hay una manera más diversa y distinta de tener una remuneración de esos proyectos. O sea, tú puedes generar ganancias a través de proyectos que son autoencargos, exposiciones, ventas por un lado, una página que publicó no sé cuánto, lo pusiste en tu Instagram y te llegó una pega por otro lado porque el proyecto era bueno, colaboraste con una fundación que te pagó un no sé cuánto, tienen 1000 salidas, quizás más que las que tenga una revista que tenía antes que te pagaba por el encargo, pero se queda con los derechos de la foto. Bueno, aquí es lo que voy, un poco a lo que estás diciendo tú, como de que empieza, ¿no es cierto?, como el autoencargo. Entonces, este autoencargo, la formación como arquitecto en ese sentido, ¿cachai?, es súper interesante porque te saca, yo creo que también existen los autoencargos desde otras disciplinas y los encargos del diseño, la fotografía, el arte, qué sé yo, pero para mí es súper interesante tener dos herramientas. Yo realmente tengo un lenguaje como arquitecto y un lenguaje como fotógrafo. Entonces, en el fondo, si me quiero parar al lado de los fotógrafos, digo, ¿cómo me encarga un editor de foto un proyecto? El editor de foto te dice, mira, te mando una pauta, te dice no sé qué, anda tanto, tienes que conseguir un periodista. ¿Cómo me lo encargaría un cliente en el caso de la arquitectura o qué sé yo, un municipio? Es totalmente distinto, es un análisis, un levantamiento de información, ¿cachai? Es súper diferente. Y eso, tener para mí esas dos herramientas, es cuando hablaba antes de que tengo dos lenguajes, dos mundos en los que si me canso de uno me voy para el otro y viceversa, ¿cachai? Y eso para mí ha sido sumamente como enriquecedor, un poco de, y volviendo como a los orígenes de esta charla o esta conversación, perdón, como de extensión, ¿cachai? De tener estas dos patas. Estas dos, yo hoy día tengo dos herramientas, es como si hubiera de una u otra manera estudiado dos carreras o tener dos oficios que se complementan, pero me puedo poner muy claramente en el uno y en el otro, y eso es como sumamente útil. Es cierto, sí. Es una súper buena reflexión, porque es un poco lo que hablábamos de la raíz, en el fondo. Tú tenías una raíz o una pata en la arquitectura y otra en la disciplina que tú quieras hacer, en este caso en la foto, en el cine, en la escenografía. Pero con herramientas en el fondo. Te enseñaron un oficio que es el oficio de la arquitectura, y eso tú, por mucho que de repente ni siquiera diseñes nunca cualquier cosa de que nos encargan a los arquitectos,
hay un vínculo y pues en el fondo tú cuentas con estos dos mundos para poder emprender cualquier cosa, proyectos de foto o tal vez otras cosas incluso, ¿no? Proyectos que no se relacionen tanto a fotografía o arquitectura. En ese sentido claro, es súper interesante. Oye, Pedro, nuestro secretario académico, nos dejó una pregunta para cada uno de ustedes. Yo sé que Pedro y la Javi tienen ahí como un vínculo bien especial, muy bonito, que me gusta mucho además también porque ambos son exalumnos de la universidad y además trabajaron juntos, por lo tanto se conocen mucho. La pregunta de Pedro es, además de felicitarte, Javi, te pregunta por a ver, muchos estudiantes creen que su proyecto de título es algo tan importante que determinará gran parte de su futuro. Eso es muy cierto. Pero tu proyecto de título dista mucho de lo que estáis haciendo ahora. ¿Qué le dirías a los estudiantes de título que hoy tenemos en la escuela? ¿Algún consejo? ¿Cómo te desprendís de ese proyecto? Mi proyecto de título fue súper polémico. Fue súper polémico. Eso No sé, siempre... a mí me lo rompieron el día de la entrega, tuve que imprimir todo 2 veces. Pero bueno, nada, eso fue un evento. Efectivamente, empecé a hacer el proyecto de título en urbanismo. Es ahí en donde me doy cuenta que el urbanismo no es lo mío. De hecho, si se dan cuenta, hoy día estoy haciendo todo lo contrario, estoy yendo a trabajar a la escala mínima, a la escenografía, lo más chiquitito posible, al cine, a las instalaciones, y de hecho es ahora como relaciono los proyectos, voy de chico a grande, no al revés. Así que, pero bueno, en el fondo lo que quería comentar es, el proyecto de título, en el fondo es una época en donde tú estás un año trabajando y yo tenía muchos problemas con que hubiera un encargo concreto. Y si estábamos tirándole tantas flores a la escuela, este era uno de mis problemas. A mí me molestaba mucho que el encargo de título fuera tan concreto y que fuera el mismo para tantas personas. Entonces, necesité en algún momento empezar a buscar diferentes metodologías de diseño que estuvieran relacionadas a otras cosas. Y en ese momento encontré respuestas de la literatura y trabajé con textos de Perec y con el puzzle, y empecé a armar diferentes procesos de diseño, y finalmente los procesos de diseño son hoy día, para mi título, son hoy día los que yo más muestro en portafolio, cuando he tenido que mostrar a las universidades y todo, más que el producto final. Me parece súper importante que, independiente de cuál sea el contexto o el encargo, los alumnos hagan, al menos en el proceso, algo que les interese a ellos. Y porque además los proyectos de arquitectura nunca terminan, entonces uno puede siempre volver a trabajar en esas cosas. Yo cuando tuve que postular a la universidad este año, volví a leer los textos de Perec, volví a editar las imágenes del proyecto de título. En el fondo uno puede ir y volver siempre. Estos proyectos, sobre todo unos que duran tanto tiempo como el de título, no terminan y son muy espesos, tienen mucha información. Pero no es tan importante en el sentido de no define tu futuro, o sea, a lo más te deja las cosas más claras de lo que te gusta y de lo que no te gusta, que es lo que me pasó a mí. Y hay que tomárselo, en el fondo hay que ser inquieto. Yo en ese proyecto de título que comenta Pedro, en el fondo lo iba a buscar a Pedro y a Sato, como pidiendo más información o que me ayudaran un poco a dónde ir, porque estaba muy inquieta en el taller mismo. Así que disfrútenlo y no sé, aprovechen ese año para estudiar muchas cosas, que después no hay tanto tiempo en la vida. El momento de equivocarse un poco y jugar. Y el momento de equivocarse, eso es súper importante, es como que nos crían con el terror a la frustración y con el terror a equivocarnos dentro de la arquitectura, y es donde uno más aprende, equivocándose. Exacto. Sí, es verdad, yo estoy súper de acuerdo contigo. Y en tu caso, Marco, bueno, Pedro también te dejo una pregunta a ti, vamos a aprovechar. Es interesante esto que lo sepan, yo creo que ya lo saben, pero tenemos una audiencia particular acá, un número de personas, pero esto después va a estar en YouTube, por lo tanto la respuesta que ustedes den la va a escuchar muchos más estudiantes de los que están presentes acá, así que piénsenla bien. No. No, Marco, en tu caso también Pedro te felicita por tu trabajo
Y te pregunta que cómo es vivir viajando una década. ¿En qué viajas? Pregunta, que es una pregunta muy bonita, ¿no? Y es algo que define también la fotografía que haces. Y cuéntanos un poco qué hay detrás de la cámara, al otro lado de la cámara. Uno ve la foto y se queda con esa impresión, pero detrás de eso hay un mundo gigante que uno es como un poco sospechado. Oh, qué buena onda y buena onda la pregunta para sacarlo también como de la parte más densa de lo que uno proyecta en las conversaciones y todo, pero claro, yo creo que la fotografía también siempre va a cumplir como con ese rol del viaje, de ese traslado. Hoy día eso ha cambiado mucho, hay mucha fotografía muy íntima, sobre todo este año que la gente, que los proyectos fotográficos han seguido y la gente no se puede mover de sus casas, ha aparecido como otra serie como de cuestionamiento y de formas y de métodos. Pero en mi caso, sí, la fotografía está como ligada al viaje. Y yo me muevo en casa rodante desde hace varios años, en distintas cosas, primero en un auto sin nada, después una caja hechiza, después otra casa rodante así súper bonita, clásica, que arrendamos para comerciales, para publicidad, y con eso la íbamos pagando, una serie de enroques así. Después diseñamos otra hasta que hoy día tenemos algo bien rico como familia. Junto a mi mujer y mi hija, en el fondo tenemos una casa rodante bien rica, qué sé yo, en la que nos movemos a todos lados. Y a mí eso me sirve en dos cosas, un poco que hay algo como relacionado con el tiempo. Si lo que pasa es que yo me decía, me voy a ir en una parte en bus y me moría de decir, cresta, y cuando quiera parar en la mitad del camino, que es lo más interesante, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces buscaba la posibilidad, los proyectos, los auspicios, las distintas formas para poder hacerlo en auto, hacerlo de otra manera y encontrar esos espacios intersticios entre un lugar y otro que eran los que realmente a mí me interesaban. Entonces mi fotografía está vinculada al viaje en todo sentido. Y hoy día, bueno, se ha estancado, porque obviamente uno, o sea, como que se ha estancado un poco la cantidad de viajes, son más intensos, no sé, antes teníamos esas posibilidades de viajar, no sé, 3 meses o algo así. Pero aún así, cuando hice lo de Rusia, que se los dejé ahí como a preguntarlo, fue que estábamos en Inglaterra, porque decía, mi mujer está estudiando con una beca y yo estaba ya trabajando, buscando para trabajar, y después, por suerte, trabajando. Y de repente sale como esta historia en Rusia, y ahí venía como esa herencia de haber viajado antes, quiero decir, como ya sabéis qué, voy a ir a hacerla. Me salió 300.000 pesos ir a hacer el reportaje. Para hacer una pega era bastante barato. Y en el fondo era como, ya, no es lo mismo, me voy. ¿Cachai? Ahora también pasa un poco eso, de repente suena el teléfono y hay que ir a hacer una pega y ya, vamos, volvemos. Y también estamos como preparados emocionalmente, con familia, para todo eso. Tenemos como toda una serie de estrategias porque de repente está en algo y 1, 2, 3 hay que partir y uno se va y un poco el otro queda y hay que adaptarse, pero es algo que uno va trabajando. Así que eso por ese lado del viaje. Está bueno, porque además, si hay algo que tienen ustedes en común, es que viajaron, pues, y que agarraron sus cositas y se fueron, y Santiago es una especie como de recuerdo, tal vez. De hecho, lo puedo enrocar con la pregunta que hace Alberto Sato acá, que también la hace con mucho cariño, que felicitándolos porque están ampliando el mundo. De que ustedes un día dijeron, por A, B o C, da lo mismo tal vez los motivos, que tal vez el futuro o el destino no estaba aquí, no estaba cerca de su escuela, no estaba cerca de su ciudad. En el caso de la Javi, más radicalmente porque ella es de Puerto Montt, yo más, no sé, pero creo que tú eres de Santiago. Pero de repente cortar con todo esto y decir, bueno, ok, ya, tengo la formación, ahora soy portador de un oficio, y ahora ese oficio, bueno, me sirve para estar en cualquier parte. En el caso tuyo en el sur, y en el sur como una base, pero moviéndote para todas partes, en el caso de la Jai, itinerante, hoy día en Berlín, mañana en Milán probablemente, ir para allá, y pasado mañana no tengo idea, o sea, y eso es muy bonito también, porque hay de hecho, una historia que me contó Miguel Laborde, que si hablamos de maestros de la escuela, que fue un alumno que se acercó a Cristian Bosa padre un día, y le dijo como, no, Cristian, a mí me gusta mucho la arquitectura, pero siempre siento que me falta algo, una experiencia, recomiéndeme libros, le dijo el alumno. Y Bosa le dijo, viaja, weón. O sea,
ándale, ahí, chao. Y es un poco lo que han hecho ustedes, ¿no? Como esta amplitud de campo tiene mucho que ver también con haberse ido, y me parece que está como muy bien expresado también en el trabajo de ustedes. Está como enrocado, tiene un pie en nuestra escuela, en República 180, como dice Alberto, y otro en cualquier parte, donde venga que sea. Está bien. Y ahí, enrocando con la pregunta, Alberto les pregunta, ¿qué les dirían ustedes a los alumnos actuales sobre estudiar en República? ¿Qué significa estudiar en República? ¿En el centro mismo de la realidad? ¿En una zona como de conflicto hoy día? ¿Cómo es para ustedes eso? ¿Cómo fue la experiencia? Tomábamos cerveza entre medio de las clases. No, yo al menos para mí, porque no es quizás algo general, pero al menos para mí la arquitectura es, o el hacer arquitectura también es hacer un acto político. En el fondo uno construye cosas, sobre todo muchas veces pensando en el cliente, pero uno construye para dentro y para afuera, construye para la ciudad, construye para uno, para la ciudad, para el cliente, pero sobre todo para la ciudad. Independiente que sea una casa, independiente que sea un espacio chico. A mí me parece fundamental haber estado o estar conectada con el qué está pasando en la ciudad mientras estoy estudiando arquitectura. Sobre todo hoy en el contexto político que estamos, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica y acá en Europa también, en todas partes. Estar viéndolo todos los días es algo fundamental en el desarrollo y en el pensar cómo desde la arquitectura podemos hacer algo. De hecho, hace poco, ¿quién fue? No sé si fue Herzog de Murol, salió como en Domus, que le preguntaron a Chipperfield si podían hacer algo los arquitectos sobre lo que estaba pasando en el contexto Senegal en la batería, así que Marcos, continúa tú, pero fue fundamental estar en República. Dame un segundo, me voy a conectar. Vale, Javi, aquí puro, vamos. Ya voy, ahí ya voy. No, para mí fue muy bonito porque yo salí el 2012, donde después uno ya va menos a la escuela, y después hice un curso yo creo que fue el año 2016, 2017. Entonces había como que volver a República, haciendo que pues, yo en lo personal no tenía nada más que ir a hacer a República que ir a la FAT. Entonces fue bonito como por un lado ver los cambios, sentir ese lugar, y yo creo que pasan dos cosas, y súper importante en el marco de la pregunta, y la coincidencia con que sea una escuela de arquitectura la que queda ahí, que moverse por la ciudad, o sea, obviamente hay gente que vive al lado de la FAT, pero el desplazarse, si te toca desplazarte a través de una arteria como la Alameda, o de un eje como transversal, no sé, y llegar al centro de Santiago, te va a ir cambiando, o sea, despabilar, sobre todo cuando uno es más chico. A mí me tocó entrar el 2006 a la universidad, cuando entré a diseño, que también en la FAT, que en el fondo era la revolución pingüina, entonces era también como un pequeño despertar de todo, un gran despertar de los estudiantes, pero que lo iba viendo ahí. Entonces como que nunca se me va a salir de la memoria que hoy día, si yo quiero ver qué está pasando, tengo que meterme a las noticias, y la tele miente o modifica, y tengo que buscar y tengo que hacer una gran pega para saber realmente qué está pasando. En cambio, cuando estudiaba, sabía todo como al tacto, ¿cachai? Lo podía ver. Y eso, o una cara por lo menos, no todo lo que está pasando, pero podía ir en la mañana así con todo lo que fuera, o en un caso de una contingencia, o no, ¿cachai? Pero sabía lo que estaba pasando en tu ciudad. Y eso es increíble. No voy a nombrar otra universidad ni nada, porque no se trata de eso, y vamos a cortar con la publicidad, pero en el fondo, si de República 180 se trata, y para mí como definirlo tenía que ver con eso, era como leerte el diario en la mañana, irse a la universidad. Sí, gran recuerdo. Yo quisiera comentar algo que me parece, además, y como saliendo además del contexto político, es un barrio súper rico, pero hace falta salir y recorrerlo. Entonces, que hagan derivas, que salgan, que caminen por República, hacia el Parque O'Higgins, hay casas maravillosas,
que vayan a makes, o sea, nosotros, por ejemplo, con Sato había un día que teníamos clase en la mañana y clase en la tarde, entonces en el almuerzo siempre nos íbamos a comer a un chino que quedaba cerca de makes y después íbamos a ver todo lo que vendían para allá, todas las chucherías, porque finalmente también es un poco eso, ¿no? Como el flaneur, como andar viendo lo que pasa en la ciudad. Hay muchas cosas que ver cerca de la universidad. Yo creo que hace falta que uno vaya a investigar nomás cuando pase el COVID. ¿Está ahí muteado, Gonzalo? Estoy. Estaba tratando de dar el botón, no podía. Ya, pues bueno, en honor al tiempo, en verdad, deberíamos ir como cerrando. Hay como muchas cosas que rescatar acá. Me gusta mucho un poco la idea de, bueno, primero de que el espacio físico que ocupamos como escuela sea importante. Me gustó la idea que decís tú, Marcos, como que es como leer el diario, ¿no? Era como subirse al metro. O sea, a mí me gusta mucho también eso, como que la universidad tenga ese, ya no sé si lo tiene, pero alguna vez era como el centro de la realidad, que era súper buena publicidad. Efectivamente estaba ahí. Yo salí en el 2012 y también, claro, los pingüinos y las lacrimógenas y todo eso, que ahora después se intensificó un montón, fue una experiencia un poco como de realidad, ¿no? Y que eso nutre mucho también el pensamiento del arquitecto, porque el arquitecto no puede estar desconectado del país ni la ciudad donde vive, menos de la ciudad, por supuesto. Y por otro lado, lo que decís tú, Jai, sobre los maestros, o sea, eso de encontrar gente que te hace como de repente el clic. En tu caso fue Sato y Pedro, que están aquí en el público. Marcos fue más bien así como picoteado, nombró a la Carolina, yo hablé de la Orde, pero seguramente muchos de los que nos están escuchando en vivo y los que nos van a escuchar más rato en YouTube, están como encontrando a esos maestros que de repente son maestros bisagra, ¿no? Como que te hacen salir de... Claro. ¿No? Como uno que pensaba que iba a ser arquitecto y a diseñar casas, y realmente te das cuenta que podía hacer otra cosa, que podía escribir de arquitectura, que podía hacer cine, que podía ni siquiera, tal vez ni siquiera hacer nada, solamente pensar, o hacer fotografía o lo que sea, en el fondo, todos estos mundos que están relacionados como con el mundo de la extensión. Y eso tiene algo un poco relacionado a lo que les decía antes, como que está vinculado también a esta juventud de la escuela y esta valentía que tenemos en general, porque tal vez no somos tan jóvenes todos, pero somos somos una escuela muy joven. Y es algo que los estudiantes deberían aprovechar y usar el ejemplo de ustedes también, básicamente en eso, ¿no? Como salirse un poco del molde, utilizar el oficio, porque la arquitectura es un oficio, tal vez no como otros que son profesiones, esto es un oficio, para poder hacer básicamente lo que uno quiere, y para eso ser feliz, y al final la vida se trata de eso, ¿no? Y en ustedes dos yo veo un poco eso, puede ser work in progress, pero como rozando algún tipo de felicidad con respecto a la profesión. Y, eso es y con mucha neurosis y ansiedad también. Siempre. O sea, sí o sí, si no hay neurosis, no hay felicidad. No hay otra manera. Así que nada, yo les quiero agradecer, estuvo bacán la conversación. Estos documentos son históricos un poco, porque se van a revisar en unos 20 años más, cuando tengamos 40 o 50 años. Y ustedes van a ser muy pioneros, y nosotros vamos a hacer como ese documento que uno ve y revisa, y se pone nostálgico, ¿no? Así que nada, muchas gracias por todo, gracias a los que nos escucharon en vivo, gracias a los que nos van a escuchar después, y eso. Nada. Muchas gracias a ti, Gonzalo, nuevamente por la invitación, por considerarnos para esta conversación. Gracias, Javi, por contarnos y por compartir. Lo pasé demasiado bien escuchándote, y gracias aquí a todas las caras conocidas que están aquí y las que no, por unirse y por escuchar esto. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a la escuela por estar dando estos espacios, y nada, qué ganas de verlos cuando vaya, los voy a pasar a ver. Muchos saludos, muchas gracias. Esto es una forma también de tirar lazos, ¿ah? No se vayan tan lejos, vayan quedándose más cerca, estén en la órbita. Eso, nos vemos la próxima semana, los que quieran participar, la próxima semana toca paisaje, están todos invitados también. De todas maneras. Gracias a todos, un abrazo. Cuídense. Gracias, Marco. Gracias, Javiera. Nos vemos. Chao. Chao, chao.